Bienvenidos a Alquimia, un espacio donde charlamos, hablamos sobre aquello que arde, aquello que duele. Mi nombre es Vera y voy a ser la voz detrás de este hermoso podcast. Si lo estás viendo en YouTube, un placer tenerte por este lado, y si estás en Spotify, espero que te acompañe en lo largo de tu día, en esta toma de conciencia que es un poco la vida y la búsqueda que elijo hacer presencialmente con mi propia vida y con Ver Adentro como proyecto personal en donde la propia búsqueda de mi esencia está impulsándolas a ustedes a hacer lo mismo en sus vidas, y es algo hermoso porque es un eco precioso del crecimiento que estamos teniendo como personitas. Así que bienvenidas una vez más a este espacio que abrimos y habilitamos para co-crear nuestra realidad, le voy a llamar, ¿no? Para poder empezar a vivir una vida más conscientes, una vida que no esté ya impulsada por los deseos del ego, sino guiada por el alma, por la esencia, y también un poquito más enraizada en el amor. Estamos rompiendo viejos paradigmas, creo que eso no es algo nuevo. Si me estás encontrando por primera vez, quizás recién estás escuchando estos conceptos, pero si ya me seguís hace un tiempo, sabés que estamos en un proceso de cambio colectivo súper, súper grande. Te diría que la humanidad está despertando, pero la humanidad y la individualidad de cada uno y de cada una está pasando por la noche oscura del alma de pronto, porque estamos viendo cosas muy feas para justamente adentrarnos en nuestra oscuridad y empezar poquito a poco a tomar conciencia de todo el daño que hemos causado, ¿no? Y acá es donde yo me concentro con vos, porque soy fiel creyente de que un granito de arena hace la diferencia. Desde muy chica me dijeron eso de que, no, ¿qué importa si vos reciclás y total el resto de la gente no recicla nunca? Y yo me acuerdo que me peleaba con la gente, ¿no? No me peleaba, pero sí me enojaba porque decía como, bueno, pero yo elijo reciclar y mi mundo lo hago así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como, ¿qué me importa que el otro no recicle? Que yo recicle para mí ayuda. Y la gente me refutaba y me decía, no ayuda, porque aunque vos lo hagas, el resto de la gente no lo hace. Y creo que eso resume muy bien este deseo de no cambio que suele tener el ego colectivo e individual, que está totalmente reflejado en la sociedad. O sea, la sociedad es un eco de lo que individualmente no estamos pudiendo tampoco abrazar. Entonces, sí creo que el granito de arena aporta, porque yo soy consciente y siento que cuando vos trabajas tu mundo y haces que tu universo, el mío se llama Vera en este momento, el tuyo tendrá tu nombre, si vos lográs sostener tu universo, ¿no? Hacerlo como autosostenible, autosustentable, te conoces, te explorás, sabes cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, cuáles son tus sombras, cuáles son tus mecanismos de defensa, ¿no? Cuál es tu guerra interna, podés después presentarte en el mundo, en la sociedad, sin estar explotando unas cosas contra otras. Si no, esto es una guerra de las galaxias que no termina nunca, porque mi galaxia está en lucha con la tuya y así sucesivamente, y entonces entramos en la rueda del ego hermosa en donde empezamos a explotar los unos con los otros porque empezamos a reaccionar en base a las heridas que tenemos. Eso es algo hermoso, ¿no? Conocer a nuestro ego es de las cosas que más me han liberado de sus trampas. Y las trampas del ego siempre están, o sea, el ego es súper necesario para la vida. Hablo mucho de esto en mis capítulos y hablo mucho de esto porque a mí me sirvió un montón comprender dónde me estaba mordiendo los talones, dónde me estaba engañando mi propio ego, y también me sirvió para empezar a distinguir quién era, ¿no? En algunos capítulos anteriores hablé de que le he puesto nombre, de que la he puesto en otro lugar fuera de mí, y ahora también sé cuándo incluso se ha puesto otro disfraz. Y el ego es muy vivo, no va a querer cambiar, nunca quiere cambiar, le cuesta mucho hacerlo. Entonces, incluso cuando estás en un proceso espiritual de despertar, también va a existir lo que se llama el ego espiritual, y que es algo que está buenísimo que ahora que estamos todos empezando a integrar la energía espiritual como algo más holístico, ¿no? Algo que forme parte de nuestro día a día, está buenísimo que todos lo podamos ver, porque también va a existir de repente esto de, yo hago yoga y vos. Bueno, es que yo medito todos los días y vos. No es tan literal, pero es un poco así. Porque el ego interno te va a tal vez hacer creer que estás en un mejor lugar que el otro porque vos sos espiritual y la otra persona no. Ahí, mi querida compañera, nos ha ganado de vuelta el ego. Y no pasa nada, siempre nos va a ir ganando el ego. El ego tiene a veces esas herramientas para aferrarse a los ladrillos calientes de su identidad que están bailando acá en tu castillo de cerebro, y que va a intentar que nada se mueva, porque
Para el ego morir significa literalmente desaparecer, y no porque vos después te vuelvas un ser espiritual sin ego, sino porque le va a suponer un cambio de identidad, le va a suponer liberarse también de cosas que ha catalogado como su zona de confort y que ni siquiera son realmente un confort. Es una zona de confort horrible, es como estar metido dentro de una cárcel llena de pinchos en el culo y estar diciendo qué incómodo esto, pero no, qué difícil como salir de acá, ¿no? Es como... creo que hay un dicho que no me acuerdo cómo es ahora, me lo pueden escribir en comentarios y contármelo bien, pero creo que era algo así como mejor malo conocido que bueno por conocer. Y eso resume nuestra raza humana y todo su proceso evolutivo que ha estado teniendo desde el ego, porque justamente nos encontramos frente a un montón de gente que dice, no, yo re quiero cambiar, re me gusta el cambio, re vamos para adelante, pero después a la hora de la verdad, a la hora de poner las manos a la masa, como suelo decir, ¿no? Poner la acción, nos encontramos con que, claro, no queremos realmente cambiar porque, no, bueno, pero yo esta cárcel, aunque es la cárcel que no me gusta, la conozco, ¿viste? Es mi cárcel, como que salir a lo desconocido me supone más miedo. Y eso es ilusorio, es totalmente una traba de la mente porque justamente cambiar le va a suponer hacerse cargo de nuevas herramientas y ser 100% también responsable de un montón de cosas que el ego nos genera de manera negativa. Entonces hay algo muy especial que sucede cuando empezamos a realmente entender a ese ego y a verlo. Acá la astrología nos ayuda mucho. Hay muchas herramientas que te pueden ayudar a ver cómo es tu ego. A mí de las cosas que también más me ayudaron fue realmente hacerme muchísimas preguntas. O sea, el camino del autoconocimiento es jodido y es doloroso y es incómodo porque te va a, no voy a decir obligar, pero sí, te va a llevar la responsabilidad de sentarte frente a frente a vos mismo y abrazar el vacío. El verdadero vacío. Ese que no querés abrazar cuando te pones de repente a mirar TikTok 2 horas. Lo hacemos todos. Yo misma lo hago. No solamente creo contenido, me encantan las trends. Y estoy ahí mirando el contenido y siguiéndolo y haciendo también este momento humano en donde de repente descubro que estoy tapando cositas para no sentir. Y quizás hasta incluso sentís a través de otra gente, a través de de otras vidas, digo yo, ¿no? Como a todas nos pasa, ¿no? O quizás soy la única, pero no creo, que te aparece un video de un perrito y lloras. O de una señora mayor haciendo algo fantástico y lloras. A mí la gente mayor y los perritos, no sé ustedes, me despierta emotividad. Los amo y siento con ellos. Y me pasa eso, ¿no? Digo, claro, yo estoy ahora sintiendo emociones por un perrito en internet, pero ¿qué estoy yo en realidad necesitando sentir dentro de mí misma? Y que esto ha sido un gran catalizador como para empezar a sentirlo. Y pongo ese ejemplo porque es un ejemplo que tal vez te sentís identificada vos, que me estás encontrando acá en YouTube o que estás en Spotify. Pero vamos a llevarlo a la práctica más concreta, al día a día de todos. ¿Cuántas veces te pasó que te pegaste el pie chiquito contra una punta de una mesa y te pusiste a putear como una loca? Nos pasa a todos, pero ahí es donde yo a veces me doy cuenta desde que vivo sola, hace 2 años y medio, que cuando me golpeo con la esquina de mi puerta que está acá, no grito, no puteo. Y hay días que sí. Entonces ahí es donde reconozco y digo, mira, se ve que hoy necesitaba putear o enojarme con alguien, porque hoy me choqué el dedo chiquito y fue el catalizador para darme permiso a mí a habitar un mundo emocional que llamaremos la ira, ¿no? O la frustración. Y otros días en los que no me pasan, otros días en los que me golpeo el dedo y digo, la concha de mi hija, digo, pucha que lo tiró, qué horror, pero medio que me río y digo, bueno, la vida y los dedos chiquitos y las columnas siempre serán amigos y no las podremos separar jamás. Es como la uña y la carne, ¿no? El culo y el calzón. La vida está llena de dualidades y siempre vamos a necesitar un dedo chiquito para golpear contra el marco de una puerta. Es la vida también. Entonces, acá es donde la percepción del ego entra en juego. Y uso este ejemplo porque me parece muy simple y me parece que está hermoso y lo voy a seguir estirando, que es que justamente el ego es el que va a decidir ser víctima o no de lo que le pasa. Entonces hay días en donde yo tal vez estoy más metida en mi cabeza o en las cosas de mi día a día y me siento abrumada y tal vez hasta incluso me cuesta evitar ciertas emociones negativas como la angustia. Y claro, ahí sí me pasa que un día me golpeo el dedo chiquito y digo, la puta que me parió, ¿por qué me pasa esto? Y encima se me quemó la tostada y me quise hacer un mate, pero el agua estaba hirviendo y ahora ya tengo que poner el agua fría. Y como que de ahí armo una bola de nieve, ¿viste? Es como que el problema lo hago más grande porque empiezo a sentir que la vida pasa en mi contra.
Lo mismo si estás en situaciones afuera de tu casa. Yo uso este ejemplo porque también me gusta llevarlo a mi vida. Hay días, por ejemplo, donde estaré en el opuesto contrario, que quizás mi día está siendo hermoso o mi nivel de conciencia está haciendo la presencia, estoy habitando mi día a día con cierta presencia. Entonces, sí, quizás me hago un mate y como estaba cortando manzanas para el desayuno, se me hirvió el agua y me río y digo, bueno, qué bolas, voy a tener que poner un poquito de agua fría. Y quizás me giro rápido y me choco el dedo del pie, pero me río a mí misma y digo, ay, Vera, por Dios, vamos a tener un poquito más de cuidado con ese cuerpo que está haciendo tu hogar, ¿no? Entonces, acá es donde está buenísimo que para si vos estás en este proceso de despertar, y más que despertar tanto de conciencia, más de eso, de empezar a desentenderte de tu ego y empezar a desapegarte también de esas cosas que te hace creer, está buenísimo que observes cómo se comporta, porque ahí es donde vos ganás soberanía, ¿no? Sobre este ego, porque ahí es donde vos podés mirarlo y decirle como, che, ¿por qué tenés ganas de putear, no? O che, ¿por qué estás en el medio de tráfico y tenés ganas de bocinear a todo el mundo, ¿no? Y hacer saber que estás pasando un mal momento. Como el ego a veces nos va a crear un infierno en nuestra tierra. Esto de que el infierno existe fuera de nosotros es falso. El infierno lo creamos nosotros mismos en nuestra cabeza. Y también por eso tenemos el libre albedrío de elegir si queremos crear un infierno en nuestra tierra o si queremos crear el cielo en la tierra. Y acá es donde entro yo. O bueno, donde yo estoy haciéndolo en mi vida y te invito a hacerlo a vos como eco de esa chispa que tal vez te impulsa a generar ese cambio en tu propia realidad. Porque ya todos sabemos este concepto de que nadie nos va a tocar la puerta y nos va a ofrecer lo que estamos queriendo. Pero sí, si nosotros empleamos el cambio en nuestra propia energía, en nuestra propia vida, vamos a empezar a ver ese eco de resonancia en nuestro campo. Porque nosotros co-creamos nuestra realidad desde el nivel de conciencia que tenemos en nuestra mente. Entonces, si vos empezás a observar cómo te hablas a vos misma, cómo te habla tu ego, qué te hace creer y también empezás a preguntarle, ¿no? Como, che, ¿por qué crees eso? O che, ¿estás segura que somos así? O che, ¿de verdad sentís que esto es inamovible en tu sistema de creencias? Cuando te empezás a hacer todas esas preguntas, lo pones en jaque mate al ego. Y también cuando te enoje encontrar respuestas, ahí diste en el clavo. Uso la frustración como ejemplo porque es lo que a mí me despierta a veces una sensación de que llegué a un buen puerto. A veces cuando me quiero dar cuenta de que estoy queriendo resolver algo y me enojo o me frustro, digo, acá hay algo interesante para observar, porque le pongo el ejemplo de la frustración y del enojo, porque en la energía femenina que vengo conociendo, mía y propia, la frustración y el enojo aparece cuando nos alejamos de lo que realmente deseamos hacer, de lo que deseamos encarnar, ¿no? De lo que deseamos incluso ver proyectado en nuestra realidad. Entonces aparece la ira y la frustración por estar haciendo algo que en realidad no queremos hacer. Ahora bien, ¿eso significa menospreciar las responsabilidades que tenemos en nuestro mundo 3D? No. Pero sí implica ver y decir, ok, ¿cómo me llevé yo hasta este punto de tener frustración o estar enojada por estar lavando los platos y cortarme con un cuchillo por estar haciéndolo rápido? Porque quizás me quería estar usando el tiempo para hacer otra cosa. ¿Qué es esa cosa que quería hacer? ¿Y cómo puedo encontrar un equilibrio justamente para que el ego después no me haga saber o sentir o creer que soy víctima de mi realidad? Que no puedo cambiar esta situación y que ojalá estuviera haciendo otra cosa, pero estoy acá lavando los platos y encima me corté con un cuchillo y encima me giro y me doy el dedo chiquito contra la pared. ¿Ven por dónde va la cosa? Nada es encima y encima y encima. El ego nos va a hacer creer eso. Pero justamente cuando podemos mirarlo con ternura, ¿no? Y ser como la madre de ese ego, porque el ego para muchos tendrá distintos colores. Algunos estarán enraizados en heridas de injusticia, en heridas del rechazo, heridas de abandono, ¿no? Pero claro, ir preguntándole como si fuera un niño a ese ego y preguntándole como, che, ¿por qué estás enojado? ¿No? ¿Qué te gustaría estar haciendo en este momento? El humor para mí es una herramienta clave para esto, porque te va a permitir tomarte menos en serio a ese ego ofuscado. Por ende, te va a permitir identificarte menos con eso que también atravesas en el cuerpo. Porque ese enojo, si vos te identificás con ese enojo, claro, vos de repente vas a sentir que estás enojada y sos una amargada, ¿no? O incluso lo vas a ver en los demás y vas a ver eso y vas a decir, uy, esta es una amargada. Y claro, pum,
Tu cabeza ya emitió un juicio sobre esa persona y ahora ya está, esa persona es una amargada en tu narrativa y siempre lo será, por ejemplo. Entonces, claro, si vos te aprendés poquito a poco, ¿no? A regular también qué tanto ves a tus emociones y las dejas pasar y las ves así, como ese nene ofuscado, y le preguntas, che, ¿por qué te enojas? ¿Qué te gustaría realmente estar sintiendo? O che, ¿por qué te enojas? ¿Qué sentís que se transgriversó, ¿no? ¿O qué límite sentís que se traspasó y que necesitas enojarte para dejarnos muy en claro que la atención que querías no es la que obtuviste, ¿no? Entonces ir charlando con nuestro ego de esa manera y casi que te diría de una manera lúdica, nos va a permitir conectar con nuestra esencia y descubrir qué era eso que el ego negaba ver o no quería ver por miedo a realmente encontrarse consigo mismo, ¿no? Con los mecanismos y frases que se puso para proteger algo que en realidad estaba en nuestra esencia, en nuestro yo más esencial, que es esa parte más vulnerable tal vez de nosotros, o que el ego cree que es vulnerable y que por eso necesita tapar. Por eso también tapamos nuestra autenticidad. Y hay un estudio que se realizó en Alemania, me parece, tengo la data no muy fresca de esto, pero se hizo un estudio analizando los campos energéticos que emanaban las personas, se las puso como en unos espacios cerrados y medieron la frecuencia vibracional que los cuerpos emitían. Y la que más energía emitía hacia afuera y que se podía ver en esta como secuencia termodinámica, ponele, era algo así, era la autenticidad. Era la frecuencia de la autenticidad. Es decir, aquel que se mostraba más auténtico, sacándose los disfraces de su propio ego y dejando que su esencia lidere el barco de su vida, era el que más energía estaba también emitiendo hacia afuera. Entonces, cuanto más auténtico vos vivís también, más ese campo energético se expande y por ende también el eco del universo, el espejo que es la realidad que vos co-creás, también te empieza a mostrar esa autenticidad y te empiezas a encontrar con gente en esa sintonía, con experiencias que se alinean a esos verdaderos deseos del alma, con lugares que empezás a habitar que tal vez nunca pensaste en habitar o que siempre soñaste en habitar y que de repente descubrís que estás sintiendo, ¿no? De repente te sentís invitado a entrar a lugares nuevos. A veces no son lugares tan literales, pero sí, a veces es la experiencia de saber que toda tu vida trabajaste por disfrutar algo y un día eso hizo clic, ¿no? Lograste solventar los problemas del ego, las cositas que lo frenaban, y un día te encontrás habitando el espacio que siempre quisiste, desde la manera en la que siempre te imaginaste, y no ya por estar controlándolo desde el ego, sino porque tu autenticidad logró salir hacia adelante y tomar las riendas de este barco en lugar del ego que siempre va a estar intentando comportarse como cree que los demás lo van a percibir. Y simplemente la autenticidad es. Entonces tu esencia, tu energía aparece y es. No le importa ya qué título le imprimen los de afuera, ni qué título se imprime él mismo, ni cómo la vida va a solucionarse, ni si va a ser para su favor o en su contra, porque ya no es víctima de su realidad. Ya no cree que la vida sucede en su contra. La vida solamente es y su tarea es navegar su propio barco, sostener su propio mundo, observar cómo sus emociones aparecen o cuáles se despiertan y con una toma de conciencia plenamente abierta elegir cómo avanzar. Entonces, como no podemos controlar nada afuera de nosotros mismos, pero sí podemos entender hasta dónde podemos nosotros mismos ser nuestra mejor versión, ahí es donde está el compromiso y ahí es donde está el regalo, que es sentarte con vos y decir, ok, si yo quiero, voy a usar un ejemplo personal, que es que hace poco empecé a cantar en público con la soltura que siempre me imaginé que podía tener, pero tardé 27 años de mi vida en lograrlo y seguramente seguirá creciendo, ¿no? Y descubrí lo siguiente, ¿no? Cada vez que el ego lideraba la batuta de mi desafío de ponerme frente a personas para tocar música en vivo, ahí es donde descubría que siempre salía todo mal, porque el ego además es el maestro del autoboicot, siempre va a lograr que vos fracases para decirte, ¿ves que te lo dije? ¿Ves que tengo razón? Y cuando me permití empezar a trabajar cada vez más esos miedos y a decirles que se relajen y que ya no están al servicio de lo que yo necesito o de lo que quiero experimentar en este momento, empezó mi autenticidad a liderar la batuta. Empezó mi deseo también de presentarme auténtica en el escenario a participar. Y ahí también apareció el compromiso genuino con eso, ¿no? Porque así como yo no puedo
controlar las circunstancias externas, sí que podía controlar las mías. Entonces, mi trabajo constó, por así decirlo, o tuvo que ver con prepararme a mí lo mejor posible para estar en ese lugar y habitarlo en la mejor energía posible, esperando el mejor resultado posible, pero sabiendo que si no se da como yo me imagino, no significa que yo haya hecho algo mal, porque me he comprometido con dar lo mejor de mí. Entonces, estudié mi canción a fondo, hice todo lo que tenía que hacer, me senté semanalmente, ¿no? Quizás a revisar cómo quería presentarme, a preparar cómo sentía que tenía que actuar esa canción o esa cosa o lo que sea. Y el día que fue el momento de mostrar eso, que simplemente fue una puntita del iceberg de todo el trabajo detrás, lo pude disfrutar y lo pude habitar por primera vez en mi vida con esa soltura y esa ligereza que quería. Así que, para ir cerrando este capítulo de alquimia, te voy a invitar muchísimo a que esta semana vos puedas observar justamente de qué manera tu ego a veces todavía se pone el disfraz del control y te hace creer que se rompió, pero no se rompió del todo. Y ahí vos míralo con mucho amor, con mucha compasión. Míralo con la compasión con la que mirarías a un niño chico. Es verdad que a veces a los niños chicos los queremos matar cuando roncan en el avión o gritan, ¿no? Por ejemplo. Pero me refiero a con esa compasión que le tendrías a una persona pequeñita si te aparece y ves que está sufriendo. Pero sabes que se está ahogando en su vasito de agua, solamente que su cabeza inconsciente no puede del todo todavía entender que aquello por lo que llora en realidad está siendo medio ilusorio. Entonces, ¿tu trabajo cuál es? Es sostenerlo, darle un abrazo y preguntarle, che, ¿qué necesitas para dejar de llorar? Empezá a hablarte así. Empezá a hablar con tu ego de esta manera, porque entonces vos de esta forma podés empezar a desarmar con amor esos mecanismos y empezar a encaminarte un poquito más en línea recta hacia tus verdaderos deseos del alma, y ahí sí empezar a entender quién está liderando la batuta, ¿no? ¿Es el miedo del ego o es el amor que guía tu esencia? Espero que esto te haya servido para indagar un poquito más sobre tu propia energía, tu propia individualidad y también comprender que es verdad que tu granito de arena puede cambiar el mundo, porque vos cuando cambias, cambias tu mundo y eso ya es un montón. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Si te gustó, por favor compartilo, pásaselo a otras amigas, a otra gente que se pueda nutrir de este episodio. Si estás en YouTube, dale like y suscríbete, nos viene súper bien al canal para que se siga expandiendo y nos vemos en el siguiente capítulo de Alquimia. Mi nombre es Vera y ha sido un placer guiarte hoy en la palabra. Hasta la próxima.